pegadito. Porque mira, hermanos, todos nosotros tenemos promesas de Dios. Aquí no hay una persona que no tenga. Entonces nosotros tenemos que abrazar esas promesas. Ahora, cuanto a la organización de Israel, como nosotros decimos, el libro comienza con primer censo de Israel, ¿verdad? Entonces el primer censo fue la gente que había salido del Egipto. Vamos a ver cuánta gente hay ahí. ¿Ustedes se acuerdan cuánta gente era? Pastor, ¿usted escribió? 603.550. El primer censo, ¿verdad? Entonces fueron ese. Pero el segundo censo fue menos gente. ¿Cuántas fueron? 600, ¿cuántas? Bueno, aquí el número es mayor parece, pero de los hombres de guerra. De los hombres de guerra, sí. 641.730. 641. ¿Y cuál es el primero? 603. 601. 601.000. Ah, ahí puede ser, claro. Eso, no, es. Arregla y saca el 4. Porque se disminuyó el pueblo. Entonces, los hombres de guerra. Ahora, los que fueron contados eran los varones de 20 años en adelante. Imagínate, eso no se contó los niños, eso se contó los varones de 20 años en adelante. Mira, Chuito estaría ahí, ¿verdad? Y se excluyeron las mujeres, los niños y los levitas. Hermano, era mucha gente. Era mucha gente. Por eso tuvieron que pasar 40 años en el desierto, porque esa generación tenía que irse todas. Pero tenían los niños, porque aquí se fue contado de 20 para arriba. En total, 603.550 fueron contados. El propósito era seguramente conocer y determinar la capacidad militar del pueblo. Hermano, con 603.550 hombres de guerra, porque la Biblia, cuando el hombre no es de guerra, la Biblia se lo dice, pero cuando es, la Biblia lo enfatiza. Y en ese caso, eran toda esa gente, estos hombres de 20 años para arriba, hombres de guerra. Había los experientes, había los inexperientes, pero para eso se juntaban, para aprender, los más nuevos con los mayores. Y el punto es que como una gente fuerte como era el pueblo de Israel se encontró incapaz de entrar en la tierra, de poseer la bendición de Dios. Ellos, cuando miraron a aquellos hombres en la tierra prometida en Canaán, ellos dieron reporte que la tierra era una bendición, pero sacaron la fe hacia un lado, usaron los ojos carnales y dijeron, sí, vimos con esos ojos, la tierra es buenísima, es como Dios habló, pero dejaron los ojos de la fe cerrados, porque entonces dijeron, pero los hombres de esa tierra son gigantes. En el sentido de fuerza, no en el sentido de tamaño, el sentido de fuerza. Ahora, ¿cómo pueden los hombres? El problema, hermanos, fue la manera como se presentó. Eran 10 contra 2. Eran 10 hombres con un relatorio negativo. Porque la gente que fue enviada a espiar la tierra era gente quizá de confianza, era gente de respeto dentro de la comunidad. Entonces, a partir del momento que los 10 llegaron y dieron un relatorio diciendo, mira, la cosa es bella, pero no es fácil. Así que, mira, mejor que hagamos algo, no entremos a esa tierra, no vamos a poseerla, vamos a salir de aquí. Pero entonces se levantó los 2 siervos del Señor, a cual, hermanos, quisieron matarlos. Dice la Biblia que quisieron matar a Caleb y a Josué porque estaban dando un relatorio positivo. Y ellos decían, mira, nosotros podemos hacer, nosotros podemos entrar. Porque ellos habían visto la gloria de
habían visto el libramiento de Dios anteriormente y ellos creían que Dios podía librarlos en aquel momento también. Eso es lo que tiene que pasar con nuestras vidas, ¿eh? Porque uno siempre tiene que sacar lecciones para uno. Que nosotros tenemos que entender eso. El mismo Dios que te sanó ayer o te sanó a 5, 10 años atrás, es el mismo Dios que te puede sanar hoy. Es el mismo Dios que puede sanar a alguien en tu familia. Dios no cambia. Las maravillas de Dios siguen iguales. Nosotros tal vez no la experimentamos porque cuando miramos la situación o el tamaño de nuestro problema, muchas veces nosotros tenemos un relatorio negativo, muchas veces de la parte del mismo diablo que sopla en nuestros oídos. Tú no vas a poder, tú no vas a conseguir, tú eres un derrotado. Mira ese tamaño de ese problema, es algo imposible para ti. Pero nosotros debemos pedir al Señor que nos ayude, que escuchemos más bien la voz del Espíritu Santo, que nos diga, sí, yo te ayudo, tú vas a poder, entra por esa tierra, esta es tu bendición. Entonces muchas veces es más fácil encontrar a alguien que te traiga una buena noticia, una mala noticia o saque tu motivación que alguien que te motive. Alguien que te diga, siga adelante. A veces la gente dice, uy, verdad, muchacho, tú le cuentas un problema. Sí, ese problema, esta cosa está seria, yo no sé, no. Oh, mi Dios. Va a tener que hacer algo porque parece que la cosa no se va a ver muy bien. ¿Qué relatorio es ese? ¿Qué manera de ayudar es esa, verdad? Entonces uno tiene que tomar eso en cuenta. El propósito era seguramente conocer y determinar la capacidad militar. Y ellos, hermanos, yo creo que la tenían. Porque el pueblo de Israel era un pueblo de pelea, era un pueblo de guerra. Un pueblo que sabía pelear. Ahora, vamos. En la marcha del desierto, el tabernáculo era desarmado. Hablando un poquito de tabernáculo porque estamos hablando de la organización, ¿verdad? Ustedes se acuerdan del tabernáculo, ¿verdad? ¿Cómo era? Ok. Entré yo en el tabernáculo. ¿Dónde estoy? Aquí. Voy aquí. ¿Y qué hay aquí en el atrio? Una fuente. Pero antes de la fuente. El altar de sacrificio. Exacto, el altar de sacrificio. Aquí tiene que, frente al lugar, no voy a decir no. Aquí, ¿qué hay aquí? Después del altar de sacrificio. La fuente. Ah, la fuente. Ok, aquí entonces hay otra entrada. ¿Dónde estoy entrando ahora? En el lugar santo. En el lugar santo. ¿Qué tengo yo dentro del lugar santo? La mesa de los panes. La mesa de los panes. El altar del incienso y Candelabro. los candelabros. Ok, ahora voy a salir de aquí y voy a entrar en otro lugar. ¿Qué lugar entré ahora? El lugar santísimo. Hay una cortina, ¿verdad? Sí. Bordada con querubín. Entré en el lugar santísimo. ¿Qué tengo yo en el lugar santísimo? El arca, ¿verdad? El arca. Y el arca, dentro del arca tiene ¿qué? El maná. Y el maná. Maná. Very good. Ahora yo creo que ustedes nunca se van a olvidar eso. Maravilla, gloria. Entonces ahí estaba el tabernáculo. Y hermanos, era algo así, mira. Cuando ellos tenían que salir de un lugar para otro, ellos tenían que desarmar todo el tabernáculo, llevar todo con cuidado, y el arca del Señor siempre iba por último en la fila. Era la primera que iba adelante, cargada por los levitas. Era la primera a ir adelante, porque entonces la gente seguía a la nube, que era la presencia de Dios. Entonces estaba el arca y la nube, y el pueblo seguía. Y nosotros vemos que el tabernáculo era desarmado, y el arca ¿de qué, pastora?
ABH, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es una sigla? ¿Qué es eso? ¿Cómo? Yahvé. Exactamente. Porque en el alfabeto hebraico no hay vocales. Entonces así se escribe Yahvé. ¿Ok? Así se escribe. Y Yahvé iba delante de ellos, con Aarón y sus hijos que se turnaban con cada 3 tribus de Israel. Cuando acababan ponía el tabernáculo en el centro. Hermano, eso es maravilloso. Santo Cristo, que de aquí sale tanta cosa, tanta maravilla. Ponía el tabernáculo ¿dónde? En el centro. Pero ¿cómo yo voy a saber que está en el centro? Porque ellos ponían donde paraba la nube. Y Dios sabe dónde Él tiene que estar. Amén. Entonces Dios siempre está en el medio. Gloria a Jesús por eso. Amén. Siempre está Dios en el medio. Entonces ahí Dios, la nube paró, se asentó el tabernáculo en el medio. Ahora, ¿medio de qué? Del campamento. Porque nosotros vamos a ver en el mapa que el pueblo se dividía y todos estaban, ¿sabe de qué manera? Alrededor del tabernáculo. No era como ustedes pensaban que estaba. Dime, dame una idea, que yo estoy hablando aquí, usted está haciendo el escenario así, ¿verdad? La película en tu mente. Dime a mí, ¿cómo ustedes pensaban que era? Con el tabernáculo, donde quedaba la gente era una mezcla tremenda, que era una tienda de campaña, para acá y para allá. ¿Cómo ustedes pensaban? Chulo. Porque yo leí que cuando Dios dividió a las tribus, a cada uno les dio su lugar para la guerra y todo. Y los levitas eran los únicos que no podían ir a la guerra porque ellos eran los encargados de transportar la arca de Yahvé. Y ellos tenían que dormir alrededor del arca y todas las demás tribus alrededor de la misma. Good job. Exactamente. Era así ¿y ustedes cómo se imaginaban? El tabernáculo y las tribus así como tiradas. No. ¿Sabe? Dios es un Dios muy ordenado, muy organizado. Entonces Él sabe cómo hacer las cosas. Cuando ellos acampaban, entonces ponía todo en el medio, con los levitas alrededor, junto a Aarón y sus hijos. Y los levitas tenían el deber de cuidar y transportar el tabernáculo. Y la disposición del viaje quedaba así. Cuando leí eso me recordó a cuando Samuel quiso mover el arca hacia el templo que hizo a Dios. Y murió el sacerdote al querer tocarla, como que no era la forma correcta de transportarla hasta que fueron los levitas. Exacto. Porque ahí Dios les dice, ustedes son los únicos que pueden mover el arca. Sí, David fue, que David quería mover, y nosotros llegamos a hablar de eso, ¿verdad? Pero hizo de la manera equivocada, aunque era buena la intención, pero hizo de la manera equivocada, ¿verdad? Ahora, así estaba la organización de Israel. Esas son las tribus, ¿verdad? Voy a mostrar un mapa que está mejor. Entonces, el arca, juntar, sacar, Zebulón, aquí vienen los levitas, Rubén, Simeón y Gad. No sé si ustedes pueden ver. Entonces, Moisés, Aarón y sus hijos acampaban el arca conforme eran guiados por la columna de nube, como yo decía aquí a ustedes. Ellos marchaban por campamentos y tribus, no lado a lado, sino en fila. No en paso de marcha, sino despacio. Porque hay momentos de marchar y hay momentos de caminar despacito, ¿verdad? Maravilla. Y cada familia con sus miembros y su ganado. Entonces, todo ordenadito. Porque ya viste una fila donde la gente se enreda y pierde el niño para acá. Mi niño, ¿dónde está mi hijo? Está allá con otra familia. Es un desorden total. ¿Verdad? ¿Es así la fila?
Si uno va a la fila de la Disney, uno puede experimentar eso. Que el niño se va para allá y se trepa para allá y tú quedas loco. Pero Dios, Santo Cristo, me daba tan hielo así del cuerpo, con miedo que ese niño se perdiera porque él no paraba, era aquí y era acá, hasta que se durmió encima del latón de basura. Sí, pobrecito. Pero la cosa es que cuando Dios hizo las cosas, Él la hizo bien. Mira, ¿cómo era la organización? No sé si ustedes pueden ver de ahí. Después vamos a ver otro mapa. Aquí estaba, ¿se acuerdan? El tabernáculo. Aquí era donde se revelaba la Shekinah de Dios o la gloria de Dios. Aquí estaban todo que nosotros hablamos aquí. Y mira, alrededor estaba el campamento. Siempre establecía entonces el tabernáculo hacia el este. El arreglo del campamento enfatizaba la centralidad de la adoración y la presencia del Señor en una sociedad teocrática. En otras palabras, como yo hablé aquí, Dios era y es el centro de todo. En la vida del pueblo de Israel, en la vida de la iglesia, en mi vida y en tu vida. Dios tiene que ser siempre el centro, centro de adoración, el centro de la gloria, porque Él, además de merecerlo, ¿verdad? Nosotros tenemos que dar porque nosotros fuimos hechos para eso. Un gobierno era una sociedad teocrática, o sea, ¿qué sería teocrática? Democrática, ¿qué es? Una sociedad libre, ¿verdad? Con derechos. Teocrática sería una sociedad dirigida por Dios. La sociedad tenía derechos. Vamos a decirle, okay, la sociedad teocrática tenía derechos, sí, tanto que tenía que pecaban a loco. Tenían derechos. Pero cuando uno tiene Dios como centro, eso significa el gobierno, sociedad teocrática, gobierno teocrático, es algo, es un gobierno o una sociedad dirigida por Dios, solo por Dios. Dios se sintió, no creo, tal vez, vamos a poner así, que Dios quizá quedó triste, porque el pueblo de Israel quiso un rey, pero hasta entonces, antes de Saúl, que fue el primer rey, la sociedad, el gobierno de Israel estaba bajo la teocracia, que es el gobierno de Dios. Pero cuando Israel pidió un rey, porque hasta entonces tenían solo jueces que Dios establecía para mantener el orden, porque todo pueblo, toda gente o sociedad o comunidad tiene que tener por lo menos un líder para guiarlos. Entonces